Buenos días desde los estudios de Radio Televisión Española en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Comenzamos con energía la tercera jornada de la Barcelona Women Acceleration Week. Este es el lugar donde pretendemos acelerar el camino hacia la igualdad de género y de oportunidades de la mujer en el sector industrial, sobre todo, pero también en todos los sectores donde la mujer está infrarrepresentada, que ya hemos visto y hemos constatado estos días que son casi todos. Hemos empezado la cuenta atrás hacia 2030 y hacia esos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el número 5 de la ONU, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En la jornada de hoy vamos a mirar mucho hacia ese horizonte no tan lejano. Vamos a conocer algunas de las protagonistas y vamos a intentar explicar cómo resolver los principales retos que tenemos por delante. Es que el tiempo vuela. Y hace 25 años de la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing, que marcó un importante punto de inflexión para la Agenda Mundial de Igualdad de Género. La Declaración Plataforma de Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12 esferas cruciales: pobreza, educación, salud, conflictos armados, economía, derechos humanos, medio ambiente, toma de decisiones, niñas, muchos más. Antes de la crisis del coronavirus, estábamos todavía lejos de cumplir los objetivos de Beijing, pero ahora estamos ante un horizonte muy, muy lejano. Bueno, empezamos la jornada hablando de las mujeres ante todo este abanico de esferas cruciales. Vamos a plantear una igualdad 360 grados, inclusiva y para todos. Al frente del debate Mujer, Compromiso y Acción Social está una mujer con más de 25 años de experiencia en el mundo asociativo y actualmente es la presidenta de la Federación Francesc Layret de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COENFE Barcelona, y secretaria de la Asociación Natsal, en la que es responsable de mujeres y discapacidad. Montserrat Pallarès, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a plantear un debate caleidoscópico, ¿eh? Yo sé que esto ha sido ya de entrada para ti, Montserrat, todo un reto. Sí, efectivamente, un reto porque hemos conseguido reunir en una mesa, ahora vamos a hablar con todos ellos, personas de distintos ámbitos, de distintas esferas, pero todos nos van a hablar de mujeres y de inclusión en todos los sentidos. Inclusión de género, inclusión de personas con discapacidad, sin discapacidad, inclusión en todos los sentidos. Pues vamos a mirar a través de ese caleidoscópico. Adelante. Muy buenos días. Realmente, como decía Clara, es un debate con personas de distintos ámbitos. Nos acompañan Lluïsa Moret, diputada, presidenta delegada del área de cohesión social, ciudadanía y bienestar de la Diputación de Barcelona. También es alcaldesa de Sant Boi de Llobregat. Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11, presidente de la Plataforma Tecnológica EVIA, presidente del Comité Técnico de Normalización 170 de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Contaremos también con Begoña Lasagabaste, representante de ONU Mujeres en Túnez y Libia. También ha sido directora del Departamento de ONU Mujeres en Líbano y jefa de liderazgo y gobierno del mismo estamento. Ha ocupado también el cargo de directora en funciones del Departamento de Políticas de Mujeres de Naciones Unidas. Nos acompañará el doctor Miguel Lorente, director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, durante 2015-2019. Fue y es asesor del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Desarrollo Sostenible y ha sido delegado del Gobierno para la violencia de género en la legislatura 2015-2019. Y contaremos también con Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social durante la legislatura 2018-2020. Presidenta de la Comisión de Seguimiento en estos momentos y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Estas son las personas que nos van a acompañar en esta mesa de debate. Adelante. Lluïsa Moret, empezaríamos con la primera pregunta de esta mesa tan
tan importante, yo creo, para la mujer. Buenos días. El título del debate es Compromiso y acción social. ¿Somos realmente una sociedad comprometida, inclusiva y respetuosa con las personas más vulnerables y entre ellas las mujeres? ¿Es necesario un cambio social y un compromiso público para llegar a la igualdad totalmente plena? Pues en primer lugar, buenos días. Buenos días. Para mí es un placer y un privilegio participar en esta mesa, aunque sea mixta y tenemos espacios presenciales y virtuales, pero por supuesto compartir con personas, como ha comentado Montse, referentes en el ámbito de la igualdad de género desde una mirada inclusiva y holística. En relación a la pregunta que me formulas, Montse, yo creo que tenemos que decir que nuestras sociedades obviamente todavía presentan déficits estructurales en el ámbito de la inclusividad. Yo creo que eso es obvio. Y además tenemos y vivimos cada día desigualdades muy arraigadas en nuestros funcionamientos cotidianos que sustentan discriminaciones de todo tipo, pero evidentemente una de las discriminaciones más explícitas y que más dificultades está generando en el funcionamiento de nuestras sociedades es la discriminación de género. Pero hay otros motivos para justificar discriminaciones diversas, como es la edad, como es el origen, como es las capacidades, como es la clase social, y eso es una de las realidades más obvias que estamos viviendo en nuestras sociedades actualmente y que han quedado al descubierto de una forma más explícita en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis como el que estamos viviendo. Estas mancanzas, estas dificultades estructurales, estas carencias estructurales también obviamente necesitan, como bien dices, respuestas públicas, respuestas claras y explícitas, tanto a nivel legislativo como a nivel de políticas públicas que contrarresten estos impactos y que puedan ir desarticulando las desigualdades e ir desarticulando las discriminaciones. Estas políticas pues existen, pero sí que hay que reforzarlas, hay que impulsarlas y sobre todo con recursos y con complicidades y alianzas a nivel social, no solamente desde las instituciones, sino también desde las entidades y desde el sector privado. Obviamente necesitamos políticas que tengan garantía, que hagan un esfuerzo vinculado a la garantía de ingresos. Necesitamos que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y tengan también las oportunidades de acceder a derechos fundamentales como la vivienda, como el trabajo y como otros elementos vinculados con esas proyecciones personales y profesionales necesarias. También obviamente necesitamos políticas que tengan un componente, y lo decimos nosotros desde la Diputación de Barcelona, que trabajamos con los municipios, con los 311 municipios de la provincia de Barcelona, un componente comunitario. Necesitamos comunidades inclusivas, necesitamos trabajar redes sociales de soporte y sobre todo empoderar a nuestros ciudadanos y ciudadanas, especialmente a las personas más vulnerables, para que puedan participar en la definición de las políticas que les afectan para garantizar esa desarticulación de desigualdades y esa también contrarrestar las discriminaciones que también les impactan. Y yo creo que en esta pandemia ha quedado un elemento muy claro, y acabo aquí, y es que, por ejemplo, que hay que poner las personas en el centro y todas aquellas actuaciones y políticas que tienen que ver con el cuidado de las personas, no solamente desde una vertiente sanitaria, que ha quedado clarísimo, sino también todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, el cuidado social. Las personas con discapacidad, con alguna dependencia, obviamente ha quedado claro su vulnerabilidad en contextos de pandemia como estos, porque se han visto, y también ha quedado claro también, muchas carencias en los sistemas públicos de cuidado. Yo creo que esto es una de las políticas también que en estos momentos tenemos que poner el énfasis, porque son políticas claves para garantizar la igualdad de oportunidades, para garantizar la contrarrestar, como decíamos, las discriminaciones que pueden afectar sobre todo a los colectivos y a las personas más vulnerables. Jesús Hernández, de Fundación 11, director de Accesibilidad. ¿Somos realmente una ciudad, una sociedad comprometida? ¿Hace falta un compromiso social más potente entre todos? Yo creo que hemos avanzado bastante en estos últimos años, pero sin duda alguna nos queda un largo camino por recorrer. A lo largo de estos años hemos puesto en marcha acciones legislativas
planes estratégicos. A nivel europeo también se está trabajando para que esto sea una realidad, pero sin duda alguna nos queda un avance importante. Lo hemos visto en estos momentos de pandemia, ¿no? Y hemos visto cómo la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en general hemos tenido un impacto mucho mayor que el resto de los ciudadanos. Hemos visto cómo problemas con la tecnología nos han excluido por falta de accesibilidad para poder teletrabajar como el resto de los ciudadanos. Hemos visto cómo el impacto que han tenido tanto las personas mayores como las personas con discapacidad en residencias ha sido mucho mayor que el resto de la ciudadanía. Por eso sí que tenemos que establecer estrategias globales, holísticas, con un enfoque de género y de inclusión para que todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades y podamos andar el camino al mismo paso, al mismo ritmo que el resto de la ciudadanía. Ayer presentaba la Comisión Europea la Estrategia Europea sobre Discapacidad y pone de manifiesto verdaderas carencias, sobre todo en materia de accesibilidad y en materia de empleo y formación para personas con discapacidad. La tasa de desempleo del colectivo de personas con discapacidad y el de mujeres con discapacidad, con esa doble discriminación, es muy superior al del resto de la población. Los problemas de accesibilidad que nos encontramos habitualmente, hablaba de la tecnología, pero todavía tenemos edificios, viviendas, hay 100.000 personas encerradas en sus casas que se convierten en auténticas cárceles porque no disponen de la accesibilidad, no disponen de un ascensor en su edificio para poder salir de casa. Como decía, hemos avanzado muchísimo y a nivel europeo somos uno de los países más accesibles de Europa y probablemente del mundo, pero todavía nos encontramos con este tipo de limitaciones, ¿no? Del acceso a la universidad, al puesto de trabajo, a la vivienda, como decía antes, al transporte público. Hemos dado grandes pasos, pero nos queda por avanzar bastante en esa línea. Hablaba antes también de la tecnología. La tecnología está creciendo, avanzando, desarrollándose con una rapidez tremenda. Nos va a resolver muchos problemas que actualmente tenemos, pero si esa tecnología avanza, nace, crece de forma completamente inaccesible, nos generará una exclusión muy importante, nos dejará atrás a un colectivo muy importante de la población. Tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad en el mundo somos en torno al 15%, es decir, 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Por eso sí debemos de generar esa sociedad que realmente tenga en cuenta a todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestras capacidades funcionales. Gracias. 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo y muchas mujeres. Begoña Lasagabáster, desde Naciones Unidas, mujeres. ¿Somos una sociedad realmente comprometida? Empleo del ayuntamiento. Pues creo que hay un avance en la concienciación individual y colectiva. La exclusión social no puede continuar, que los niveles de desigualdad no pueden continuar. Yo creo que no solamente por una cuestión de derechos, sino que ya vamos viendo cómo necesitamos que todas las personas, hombres y mujeres, tengan un nivel básico de bienestar, porque esto no solo es una cuestión individual, es colectiva. Yo creo que hemos pasado también en los marcos jurídicos, y hablaré más de la ONU, de aquellos objetivos de desarrollo del milenio, donde todo era un poco, alguien comentaba muchas veces, la dictadura de los promedios. Es decir, el crecimiento 3%, 4%, pero nunca había un análisis de cómo esos promedios tan generales llegaban a beneficiar a algunos mucho y a otros nada. Yo creo que hemos pasado de esos marcos a, por ejemplo, el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el gran principio es no dejar a nadie atrás. ¿Esto qué significa? Significa que todos y todas nosotras, y hablo en el marco al menos de Naciones Unidas, en todos los análisis que hacemos, en todos los contextos que estemos, tenemos que detallar cuáles son las políticas, pero de una manera con mucho más énfasis en aquellas poblaciones, y en el caso de mujeres, grupos más vulnerables.
Es decir, no es en general, no son los promedios, es decir, si vamos a trabajar en aumentar el nivel de trabajo o aumentar el nivel de empleo de las mujeres, ¿a qué población nos dedicamos? Puedo decir, por ejemplo, en Túnez, las mujeres rurales, las mujeres que trabajan en la agricultura, que son las que tienen un empleo informal y que a su vez son las que han mantenido la seguridad alimentaria del país durante la época del COVID. Es decir, hay una concienciación, hay un marco jurídico que avanza, pero nos falta todavía la parte, digamos, económica, macroeconómica, de financiación, de indicadores, de análisis, de conocimientos y de datos. Y esto es lo que es realmente importante. Estamos avanzando, yo creo que las vacunas es clave, cuando esa igualdad, es decir, me vacuno, pero si no se vacunan no tienen acceso los demás, ¿a dónde vamos a llegar? No llegamos a nada colectivamente. Eso que en cada país, de alguna manera, esa reflexión está, si lo vemos globalmente, no existe esa reflexión. Es decir, el país va a vacunarse, pero luego el resto de los países veremos. Es decir, o nos salvamos todos o no nos salvamos. Esa concienciación existe, pero hay mucho que hacer. Yo tengo una frase del secretario general: la diversidad es una riqueza, no es un problema. Y todos tenemos que tener, y todas, el mínimo básico de bienestar para convivir colectivamente. Gracias, Begoña. La diversidad es una riqueza, efectivamente, y la inclusión es un derecho, y la no discriminación también. La no discriminación es obligada. Miguel Lorente, el doctor Miguel Lorente, ¿qué nos puede aportar de cara a la inclusión, la diversidad en cuanto a las mujeres? Sí. Buenos días. Yo creo que es muy interesante todo lo que estamos compartiendo, y efectivamente yo creo que si no nos reconocemos como diferentes no podemos convivir en igualdad. Y eso es una cuestión que tenemos que verla con esa visión crítica que plantea la pregunta. Yo creo que realmente no somos una sociedad comprometida porque tenemos una visión paternalista. Entendemos a las personas con vulnerabilidad no desde un compromiso, no desde la solidaridad, sino desde una visión paternalista basada en la compasión, ¿no? En los pobrecillos o pobrecillas que necesitan que hagamos algo para mejorar su situación, pero no con esa visión de responsabilidad y de inclusión que debe conllevar la acción política y el compromiso social. Por tanto, hay una diferencia entre lo que es una sociedad comprometida y una sociedad pasiva que deja, de alguna manera, ser una sociedad de alguna manera inclusiva con lo que es una sociedad permisiva que permite que estén, y una sociedad de alguna manera respetuosa con una sociedad distante, ¿no? Que no está en el problema, que no está con el problema, que no está con las personas, como se decía, sino que mantiene una distancia que parece respeto, pero realmente es falta de compromiso, falta de implicación. Y realmente hace falta una transformación social, pero no puede haber cambio social si no hay cambio cultural, porque quien está definiendo la realidad social no son las acciones políticas aisladas, las personas de manera independiente, sino que todo obedece a una manera de entender las relaciones, la forma de organizarnos, la forma de convivir, marcada por una cultura androcéntrica basada en la desigualdad, en la jerarquización y en la condición de las personas como argumento para desarrollar las políticas. Si no rompemos con esa manera de entender, de esa manera de vernos, esa manera de mirar, pues no va a haber cambio social. Podemos corregir algunas de las cuestiones más graves, algunas de las desigualdades más manifiestas, algunos de los problemas más intensos, pero dejaremos que las circunstancias que están generando esos problemas continúen y se manifiesten de forma diferente. Ahora lo vemos con la pandemia de la COVID-19. Ha potenciado lo que ya existía, no ha generado nada especialmente nuevo. Si no hubiera habido desigualdades, no habría habido un problema de incremento de las desigualdades. Entonces yo creo que esa visión global que se está planteando hace falta, pero que tenemos que entender que tenemos que ir más allá de lo que es el cambio social y tratar de procurar el cambio cultural a favor de la igualdad, en el sentido de mantener la igualdad como elemento referente junto con el resto de los derechos humanos. Cambio social y cambio cultural. Magdalena Valerio, ¿somos realmente una sociedad comprometida con las personas más vulnerables? Bueno, pues lo primero, muy buenos días a todas y a todos, y dar las gracias por darme la oportunidad de participar en esta interesante mesa. Bueno, yo creo que somos una sociedad que
pretende, quiere ser inclusiva y respetuosa con las personas más vulnerables. Y yo creo que existe un compromiso, pero otra cosa es que hayamos podido alcanzar ya todas las metas que nos hemos fijado. Y, por supuesto, en cuanto a la exclusión social y la discriminación de las mujeres, aun cuando creo que hemos avanzado mucho, me voy a centrar más en nuestro país, porque, desde luego, aquí queda mucho por hacer, pero excuso decir todo lo que queda por hacer cuando hablamos de mujeres en general y, sobre todo, de mujeres que viven en el tercer mundo. Queda mucho por delante, por hacer, y, desde luego, lo que sí que es un peligro es relajarnos y pensar que todo ya está hecho. Por supuesto que las desigualdades se dan en todos los ámbitos sociales, pero me vais a permitir que yo me refiera más al ámbito laboral y al ámbito de la seguridad social, porque es el tema que me ocupa ahora y que me ha ocupado prácticamente a lo largo de toda mi vida profesional y política, ¿no? Aunque somos una sociedad avanzada, desde luego los niveles de pobreza siguen siendo muy elevados. Escandalosamente en la infancia, concretamente en nuestro país, pero también en muchos casos la pobreza tiene cara de mujer. Por ejemplo, todavía sigue existiendo una gran brecha en condiciones laborales, incluyendo los salarios de las mujeres, que en relación con los hombres hay una brecha en torno por encima del 22%, pero que luego termina provocando también una brecha salarial, una brecha en la cuantía de las pensiones aún mayor, en torno al 30%. Por lo tanto, tenemos que seguir adoptando medidas para la equiparación de los derechos laborales de las mujeres en el mercado de trabajo, porque, por de pronto, en estos momentos, si nos vamos a los datos del cuarto trimestre de la EPA del 2020, las mujeres estamos 4 puntos por encima de tasa de desempleo en relación con los hombres, 10 puntos por debajo en tasa de actividad y 10 puntos por debajo en tasa de ocupación. Si me voy ya a las mujeres con discapacidad o a las mujeres migrantes, pues todavía la situación es más complicada. Sufrimos más la precariedad laboral. De cada 4 contratos a tiempo parcial, 3 son para las mujeres, y si sumamos ya temporalidad más parcialidad, ahí ya todavía la tasa se dispara más y el 70% de las personas que están en esa situación somos mujeres. Seguimos asumiendo en un porcentaje elevadísimo las tareas domésticas, de cuidados, de organización de nuestras casas, y esto está claro que supone una sobrecarga que se acrecienta sobre todo al tener el primer hijo o la primera hija, y esta realidad tiene unas consecuencias muy importantes en nuestra vida laboral y en nuestras aspiraciones de progreso profesional. Me estoy refiriendo al famoso techo de cristal, que en algunos casos es techo de hormigón armado. Y luego hay empresas que siguen desconfiando de las mujeres, y en especial cuando se trata de ocupar cargos directivos, tanto en el sector público como en el privado. Y luego, ojo, nosotras mismas nos autolimitamos, porque somos conscientes de nuestra sobrecarga y porque a veces dudamos de nuestra propia valía. O sea, que queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias, Magdalena. Realmente, Magdalena nos ha puesto muchas cifras encima de la mesa. Las mujeres somos el 50% del talento, y no tenemos que desperdiciarlo, este talento, este 50%. Por lo tanto, somos una palanca de crecimiento económico y de cohesión social. Pero Magdalena nos hablaba de barreras. ¿Qué tendríamos que hacer en una sociedad del siglo XXI para hacer frente y romper estas barreras y estas brechas que nos comentaba Magdalena? Pues yo creo, como bien dices, obviamente cualquier sociedad que quiera conseguir un desarrollo sólido, un desarrollo sostenible, no puede prescindir del 50% de sus miembros, no puede prescindir de ese 50% del talento. Eso es una realidad aplastante. No podemos vivir o avanzar en una sociedad donde las mujeres no participen en los entornos de donde se toman las decisiones. Tenemos y necesitamos mujeres en los lugares de toma de decisiones, en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. La mirada, la perspectiva de las mujeres es necesaria a la hora de definir cuáles son las lógicas que hay que implementar en ese desarrollo, si queremos, como decíamos antes, que sea sostenible, igualitario, inclusivo y que tenga posibilidades de avanzar en igualdad, ¿no? Por otro lado,
también también lo que lo decía Valeria, es muy importante romper con las lógicas de la segregación horizontal y vertical. Ya no solamente las dificultades, tenemos que eliminar y ir desarticulando las dificultades que tienen las mujeres para superar ese techo de cristal, para participar en los entornos de toma de decisiones, sino tenemos que intentar romper con las segregaciones horizontales donde hay entornos y sectores muy feminizados y precarizados, y en cambio hay sectores donde las mujeres están infrarrepresentadas y que son habitualmente los sectores que en estos momentos están adquiriendo más desarrollo económico, más desarrollo también profesional y social, como por ejemplo el ámbito tecnológico. Las mujeres todavía en estos momentos están muy infrarrepresentadas tanto en los ámbitos académicos como profesionales y en las empresas tecnológicas, que justamente en estos momentos son las empresas que están adquiriendo mayor desarrollo, mayor peso específico en los desarrollos de nuestros entornos sociales, profesionales, económicos, ¿no? Por eso también, antes lo comentaban, es muy importante en esa apuesta por la digitalización que la brecha de género en la digitalización se rompa, pero no solamente la de género, necesitamos una digitalización igualitaria e inclusiva, si no volveremos a reforzar las nuevas desigualdades, sino volveremos a sustentar y reforzar las desigualdades que existen, pero con un elemento ahora vital que es la digitalización. Por otro lado, también, y para acabar, un elemento muy importante ya no solamente es la presencia en los lugares de toma de decisión, no solamente es romper con la segregación horizontal y vertical, sino también ese sesgo y esa realidad, y es que la pobreza todavía mayoritariamente tiene tasas de feminización. La feminización de la pobreza es una realidad. Las familias, la pobreza infantil está más presente en las familias monomarentales. Las tasas de paro, las tasas de exclusión, todavía son mucho más amplias, mucho más rotundas si las miramos desde esa mirada de género. ¿Qué necesitamos? Como decía antes Montse, pues evidentemente necesitamos un compromiso público-privado, no solamente de las administraciones públicas, que también, como se ha dicho, ha hecho unos avances ha habido unos avances muy importantes, pero necesitamos todavía avanzar. Y no solamente avanzar, sino no volver hacia atrás, no retroceder, porque en contextos de crisis como el que estamos viviendo hay una tendencia hacia el retroceso, no solamente en la pérdida de derechos, sino también en la dedicación de recursos para conseguir la igualdad, en la dedicación de recursos para contrarrestar la discriminación y elementos tan importantes como, y yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa, como las violencias machistas. Yo creo que es la expresión más dramática de la discriminación de género, que está impactando de una forma muy brutal en nuestras sociedades y que realmente yo creo que tenemos que dedicar todos los recursos posibles para contrarrestarla. Por lo tanto, como decías, Montse, tenemos que continuar trabajando desde esas alianzas holísticas, tenemos que continuar poniendo recursos para implementar políticas que contrarresten esas discriminaciones y, sobre todo, que garanticen igualdad de oportunidades, pero que garanticen igualdad de derechos y, sobre todo, como decíamos antes, es que no nos podemos permitir que ese 50% no esté presente, que ese 50% no participe de los desarrollos que en estos momentos se plantean las sociedades actuales y que tienen que ser sostenibles a nivel económico, social y ambiental, y por lo tanto en esa sostenibilidad social es absolutamente imprescindible que la igualdad de género esté presente. Para que nadie quede atrás, ni una persona quede atrás, Jesús, ¿qué debería hacer la sociedad del siglo XXI? Bueno, Begoña hablaba antes de concienciación, y yo creo que eso es importantísimo, concienciar a todos los niveles, una concienciación política, la importancia como derecho real, ¿no? Como se comentaba antes, con esa concepción de colectivos vulnerables en el que debemos de adoptar una actitud un tanto paternalista para poder ayudar. No, eso es una cuestión de derecho clara. Una concienciación empresarial también, ¿no? Concienciar a los empresarios, a los responsables de recursos humanos, a los responsables que tienen algún tipo de decisión en la empresa, para que se incorporen personas con discapacidad en igualdad de derechos como un trabajador más, y que tengan conciencia de que las personas con discapacidad tenemos una capacidad de resiliencia, una capacidad de resolver problemas, que lo hacemos día a día en nuestra vida, con lo cual podemos aportar ese entrenamiento personal que tenemos para resolver problemas en la empresa, ¿no?
una concienciación institucional, una concienciación en el ámbito educativo. También es importante el tener en cuenta la inclusión o la educación inclusiva, la inclusión en la educación de niños y niñas con discapacidad. Y esa concienciación a nivel social. Es importante que la ciudadanía en general tome esa concienciación. Me gustaría detenerme un poco en la educación. Una de las grandes barreras que nos encontramos es la falta de formación que se da a nivel universitario sobre diversidad, sobre discapacidad en concreto y sobre accesibilidad. Y este es un problema que genera problemas a posteriori, es decir, profesionales que no están formados en materia de accesibilidad terminan la carrera y cuando tienen que desarrollar pues, proyectos arquitectónicos, por ejemplo, proyectos de desarrollo de software, en ingeniería o en cualquier otro ámbito, desconocen sobre accesibilidad, desconocen sobre diversidad, desconocen sobre discapacidad y esto está generando un problema en el día a día en su ejercicio, ¿no? Con lo cual, yo me centraría en estas dos cuestiones. Creo que hay muchas más cosas que hacer, muchas más medidas que adoptar. Tenemos algunas medidas de acción positiva que están ayudando a que esa inclusión sea efectiva. Nos quedan más por avanzar, pero me centraría sobre todo en esa concienciación, en esa formación. Begoña, ¿qué cosas más desde ONU Mujeres pensáis que deberíamos hacer para romper todas las barreras que se encuentran las mujeres en la sociedad? Pues gracias, Monse. Comparto evidentemente lo que mis compañeros y compañeras están diciendo. Yo creo que hay 5 elementos, hay muchos, pero claves, ¿no? La participación. Pensemos que solo hay 14 gobiernos paritarios en el mundo, 21 mujeres jefas de Estado y de Gobierno, tardaremos 130 años a tener paridad, 25% de parlamentarias, 21% de ministras. Y un dato de la época que estamos, COVID, es que de 87 países estudiados solo hay paridad en los equipos directivos que toman las decisiones, un 3,5%. Es decir, que hay que tener cuidado que no volvamos otra vez a restringir la participación de las mujeres. La segunda cuestión es las conversaciones del mundo, sistemas productivos y sistemas reproductivos no se hablan entre ellos y entre ellas. Es decir, esas conversaciones, de una manera más genérica. Es decir, son dos mundos que tienen que hablarse y que tienen que dialogar, público y privado, porque es que si no vamos a llegar a conciliar la vida laboral y familiar, al tema de las pensiones, que Magdalena es una experta. Es decir, hay muchas cosas que hay que hablar en esos dos mundos. El tercero es todo el tema de empleo, trabajo, fiscalidad, macroeconomía. Por ejemplo, un dato, por ejemplo, de tema COVID, que el 70% de las personas, diré, que han trabajado, están trabajando en el frente, digamos, sanitario, son mujeres. En casi todos los países, globalmente. En Túnez lo mismo, en Libia parecido, menos, pero parecido. Y singularmente, en las remuneraciones, las mujeres haciendo el mismo trabajo de ese grupo sanitario en el mundo cobran un 11% menos. Por decir solamente un ejemplo de algo que constantemente estamos involucrados y de alguna manera inmersos en ello. Yo creo que la cuarta cuestión es las normas sociales y los estereotipos de género. Como decía Miguel, podemos aprobar muchas leyes, hace falta que las cumplamos, que esa es otra, que ya podemos hablar mucho, pero si las normas sociales y los estereotipos de género no cambian, realmente los cambios sustantivos y transformadores no van a ocurrir. Y en ese sentido hay que buscar a los nuevos valores de la masculinidad, los nuevos valores, digamos, de la no inclusión, los nuevos valores de esa diversidad en el que todos y todas tenemos un lugar en nuestras sociedades. Y finalmente, yo creo que hablaremos más tarde, pero la violencia contra las mujeres es todo un capítulo donde singularmente la COVID nos ha demostrado que no solamente se están haciendo muchas cosas, 156 países tienen leyes, pero realmente es un tema que si no tenemos un cambio en esos valores,
no vamos a poder resolverlo. Entonces, yo creo que son 5 parámetros, en muchos más, en los que diría que hay que realmente darle un empujón máximo para llegar a una igualdad sustantiva, no solamente en las leyes, no solamente en el papel, sustantiva, y buscar también dónde esa igualdad en todos los elementos de mujeres. Las mujeres son muy diversas y hay que buscar exactamente cuáles son esos grupos de mujeres que realmente tienen una mayor discriminación para que puedan ser igualitarias con el resto de la población. Muchas gracias. Nos está hablando Begoña de valores, esencial. Miguel, ¿qué debería hacer la sociedad del siglo XXI para romper barreras y para respetar los valores de las personas, la dignidad de las personas? Creo que hay un problema de sonido. Quizá Miguel... Sí, gracias. No lo había dado. Bien, gracias. Decía que primero ser consciente de que se trata de barreras ideológicas, que no son barreras solamente formales o funcionales en el momento de organizarnos, sino que forman parte del modelo, del diseño arquitectónico al que se refería Lluïsa, de la propia construcción social y cultural. No son un error, forman parte de la manera de entender esa manera de organizarnos. Por esto siempre ha habido barreras, es decir, al principio era la educación, que no se permitía que las niñas fueran a la escuela, después ha sido la formación, después ha sido la participación ciudadana a través de la negación del voto, después ha sido la asunción de responsabilidades, ahora está siendo la brecha digital. Es decir, en todo momento han cambiado las barreras, pero siempre ha habido barreras y al final siempre se ha mantenido la exclusión y siempre se ha mantenido la discriminación. Y si no cambiamos esa referencia, ese marco, ese modelo, ese plano donde definir la realidad, pues al final habrá otra forma de mantener lo que es la discriminación, la desigualdad y en consecuencia la exclusión. Yo creo que es muy importante, como también apuntaba Jesús, trabajar mucho esos niveles de cambio, de transformación que suponen la educación, que suponen la formación, que suponen la concienciación para el momento actual y también desarrollar una visión crítica menos permisiva o por lo menos más contraargumentaria de lo que es el uso de la mentira, la manipulación para atacar a las políticas de igualdad. Porque ahora mismo estamos viviendo una reacción desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural machista, pero también desde el punto de vista político con la ultraderecha, que al final están generando dudas, están generando distorsión y están generando pasividad en la sociedad que tiene que comprometerse, como decía Begoña, en esta transformación social, puesto que al final no se trata de poner más personas al otro lado de la barrera, no se trata de poner más mujeres al otro lado de la barrera, sino de derribar la barrera para que haya un flujo y un tránsito de personas de un lado hacia otro. Los hombres no podemos quedarnos donde siempre hemos estado, sino que tenemos que incorporarnos a las tareas, a los trabajos, a las responsabilidades, a las funciones que históricamente han hecho las mujeres. Por lo tanto, si no rompemos la barrera o pensamos que solo con poner a mujeres al otro lado del muro va a ser suficiente, nos volveremos a equivocar porque el modelo seguirá funcionando bajo los mismos valores e ideas, pero de forma diferente. Gracias, Miguel. Magdalena, ¿qué tenemos que hacer para romper estas barreras definitivamente? Sí, bueno, vamos a ver. Está claro que si queremos conseguir una sociedad que crezca de manera sostenible y que erradique las desigualdades, no podemos excluir a más de la mitad de la población. Así que es esencial el seguir profundizando en la eliminación de esas barreras, en ir adoptando medidas que poco a poco vayan rompiendo esas barreras. Desde luego ya se han adoptado, ya se han llevado a cabo iniciativas que suponen un avance importante. Yo me voy a centrar más aquí en nuestro país. Yo desde luego soy fiel defensora de las medidas de acción positiva, que no me gusta hablar de medidas de discriminación positiva, sino de acción positiva para fomentar la presencia de las mujeres en todos los lugares, en todos los sectores, en la política, en los consejos de administración de las empresas y, desde luego, en el mundo del trabajo en general. Yo no soy en absoluto de las que cree
que la que vale, vale y la que vale llega. Esto no es verdad porque los obstáculos y las barreras son muchos. Y es responsabilidad de los poderes públicos, desde luego eso lo dice la Constitución española en su artículo 9, de remover los obstáculos para que la igualdad que predica la Constitución española de todas las personas sea una igualdad real y efectiva y no solamente una igualdad formal. Yo en alguna ocasión he dicho que no me importa reconocer públicamente que yo soy una mujer cuota. No me importa. Al menos en los inicios de mi vida política así fue. Es verdad que después creo humildemente que algún mérito habré hecho para permanecer en la misma. Pero recuerdo que cuando tuve la oportunidad de entrar en política, varias personas de mi entorno me dijeron cosas de este estilo. Madalena, menudas ganas que tiene de complicarte la vida. Otros me recriminaron que iba a dejar abandonados a mis hijos. Por ejemplo, o sea, dando ánimos. O sea, que es que claro, esto nos pasa a muchas mujeres. Desde luego, tenemos que seguir profundizando en todas las medidas que fomenten la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Ya lo he dicho anteriormente. Algunas se han adoptado ya. Concretamente, tenemos un Real Decreto Ley del año 2019, el 6-2019 de 1 de marzo, para medidas urgentes en garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación, que desarrolla la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, que regula la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que fue una ley pionera de igualdad de género. Bueno, pues este Real Decreto Ley, voy a hacer referencia a algunas cuestiones, algunas medidas que ha adoptado. Por ejemplo, la equiparación de los permisos por nacimiento y cuidado de hijo o hija entre padres y madres. Este año hemos conseguido ya la equiparación en 16 semanas. ¿Son suficientes? Posiblemente no, posiblemente haya que ir incrementándolas. Pero está muy bien invertir en torno a 3.000 millones de euros todos los años en esta cuestión. Y como digo, deberemos ir a más. Otro ejemplo. Mientras antes los planes de igualdad eran solamente obligatorios para empresas de más de 250 personas trabajadoras, ahora ya son obligatorios para empresas de más de 50. Por ejemplo, el plan de choque para paliar los problemas de desempleo de larga duración, pues establece un plus de apoyo para las mujeres desempleadas de larga duración. Son algunos avances que se suman a otros muchos que no puedo mencionar aquí ahora en aras de la brevedad, con los que se nos abre un mejor camino, desde luego, para las mujeres en este país en el siglo XXI. Muchas gracias, Madalena. Madalena nos está hablando de acción positiva, no discriminación, no, acción positiva. Por eso estamos en el Barcelona Women Acceleration Week, para acelerar precisamente la igualdad real entre hombres y mujeres, la inclusión de las mujeres. Pasaremos a la última pregunta, porque creo que no vamos demasiado bien de tiempo. La última pregunta será un mix de las dos que teníamos previstas. 25 años después de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Anita Bhatia, decía en esta casa que la agenda no se ha cumplido. Ahora estamos a 5 años de la Agenda 2030. Hace 5 años que la aprobamos. Nos queda menos, estamos en la recta final. Y además, la crisis de la COVID ha puesto de manifiesto los problemas y las desigualdades de las personas más vulnerables. Vamos a hablar de acciones concretas que debería tomar la sociedad para terminar con las desigualdades y que nadie quede atrás. Lluïsa. Gracias. Bueno, complicado. Sí, como bien decías, un elemento importante son estos encuentros internacionales que marcan hojas de ruta. Es importante tener estas hojas de ruta. Hablábamos de Beijing, pero ahora también estábamos hablando de la Agenda 2030, de los ODS, y además que son hojas de ruta globales, son universales. Y aquí sí que es verdad que luego vemos avances desiguales en función de muchos elementos. Pero en relación al tema del género es muy importante lo que decía Miguel también y Madalena. Estamos hablando de
estamos hablando de desigualdades que se sustentan en elementos ideológicos, en elementos muy arraigados en las conductas, en los planteamientos personales y colectivos a nivel, yo creo que universal y atemporal. Entonces, eso quiere decir que no solamente necesitamos, que es muy importante los avances que hemos tenido, esos avances hacia la igualdad formal, hacia la igualdad legal, con esos instrumentos legales, con instrumentos sobre todo pues, de políticas institucionales que están trabajando en esa dirección, sino que necesitamos una verdadera transformación social, necesitamos realmente que esos avances penetren en el funcionamiento y en la vida cotidiana de las personas. Por eso, necesitamos grandes compromisos que vayan más allá de lo institucional es fundamental, y de los grandes organismos institucionales y internacionales, sino que tengamos instrumentos que penetren en las sociedades, que penetren en las realidades comunitarias, que penetren pues, en los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que por eso ahí es importante, y permitirme la licencia pues, desde mi experiencia y desde mi, bueno, en este momento, representatividad, son muy importantes los entornos locales, son muy importantes los entornos de proximidad, que es donde se pueden generar también cambios de concienciación o sensibilización, antes lo comentaba también Jesús, sensibilización, concienciación, que si realmente queremos avanzar a nivel individual y colectivo, tenemos que superar las desigualdades, no podemos dejar nadie atrás, y esos elementos son fundamentales a la hora también de plantearnos también un desarrollo económico sostenible, un desarrollo social y evidentemente ambiental en estos momentos sostenibles. Sociedades desiguales y donde las desigualdades están tan visibles, realmente no pueden permitirse y no tendrán desarrollos sólidos y los desarrollos que deseamos, que realmente son que vienen para quedarse y que vienen para garantizar esa igualdad de oportunidades. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es compromiso interinstitucional, compromiso público-privado a todos los niveles, concienciación social que ayude a transformar y a contrarrestar esos planteamientos ideológicos, porque vivimos en una sociedad con grandes avances, pero vivimos todavía en una sociedad patriarcal, en una sociedad androcéntrica, en una sociedad donde los roles de género todavía están muy arraigados, en una sociedad donde, y desgraciadamente, como también decía Miguel, en contextos de crisis, pues los mensajes populistas de la extrema derecha vuelven a poner en cuestión muchos derechos y muchos avances que creíamos que ya no tenían vuelta atrás, y eso ahí también tenemos que estar siempre alerta, porque realmente ese riesgo existe. No hay nada consolidado, tenemos que trabajar día a día, tenemos que mantener vivo ese compromiso y sobre todo yo creo que también la existencia de estas hojas de ruta, como decíamos la Agenda 2030, entre ellas, son necesarias porque marcan el camino, porque marcan hacia dónde, marcan la dirección y sobre todo marcan, y en la Agenda 2030 está muy claro, la necesidad no solamente de tener claro hacia dónde vamos, sino con quién vamos, y que es absolutamente necesaria esas alianzas, la suma de esfuerzos y los compromisos para conseguir transformaciones reales en nuestra sociedad, transformaciones reales que contrarresten las desigualdades, en este caso las de género. Muchas gracias. Jesús, acciones concretas, rápidamente, por favor. Pues es que hablar de acciones concretas rápidamente yo creo que no sería factible. Yo me plantearía un objetivo. Yo creo que el objetivo es conseguir normalizar la diferencia o estandarizar la diversidad, y esto puede resultar extraño, pero yo creo que ese es el gran objetivo. Mira, voy a poner un ejemplo que le pasó a una amiga mía hace tiempo. Fue a buscar al colegio a su hijo y este hijo tenía un amigo de color y le preguntó que de dónde venía su hijo, y su hijo le contestó, o sea, que de dónde venía su amigo. Su amigo le contestó con total naturalidad, el hijo: mi amigo viene de su casa igual que todos. O sea, esa diferencia el niño no la veía, ¿no? Que el niño fuera de color, que viniera de un país africano, que fuera diferente, lo había normalizado, y esto es lo que ocurre en esas edades. Por eso hablaba de este tipo de acciones de sensibilización, de normalización, de estandarización y de concienciación, que me parece que es la vía mejor para cultivar un futuro mejor para todos. Gracias. Begoña, nos queda 1 minuto por persona más o menos. ¿Nos puedes hablar de acciones concretas? Pues yo creo que
la plataforma de acción de Beijing no se ha cumplido, pero se ha avanzado, como Magdalena y los demás colegas están diciendo, y hay que seguir avanzando. Yo creo que no hay que dar vuelta atrás y hay que poner una barrera para no hacer un backlash que diríamos. Yo diría que las mujeres, por ejemplo, en estos momentos, en la formalización de los trabajos, 740 millones de mujeres están en trabajo informal. Yo creo que la participación, y aquí diría, por ejemplo, en el tema en Libia, hemos visto cómo las mujeres, cuando han participado en el proceso de paz ahora este año, hemos llegado a un medio acuerdo, estamos ahí a ver qué pasa. Pero las mujeres son importantísimas para ser agentes, para prevenir conflictos, tensiones sociales, por no decir guerras, y para la parte de cambio climático. Yo creo que si el modelo económico, y en este caso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y yo creo que poco a poco vamos dándonos cuenta que realmente las mujeres y en general los que no estaban incluidos son parte integrantes del desarrollo sostenible. Entonces, es que esto es una ecuación en la que o participan, y participan de una manera digna, que es lo que yo quiero decir desde el punto de vista de todo orden, digna, o si no, realmente no vamos a avanzar en graves problemas que tiene el mundo en general. Y en este sentido, pues podría decir esas tres cuestiones, y no quiero olvidarme de luchar contra la violencia de género. El secretario general hizo dos grandes llamadas al mundo entero. Uno era terminar con los conflictos en el momento de COVID, con las guerras. Dos, eliminar la violencia. Mientras haya violencia es muy difícil avanzar, y en este sentido no tenemos mucho tiempo, pero creo que es una reflexión global de qué es lo que hay que hacer además de lo que se está haciendo, porque este es un problema muy serio, económico, por supuesto, para los derechos de las mujeres, por supuesto para la comunidad, por supuesto para la sociedad, de todo orden. Me quedo ahí porque no hay más tiempo, pero en todo caso, muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme a haber estado aquí. Gracias a ti, Begoña. Miguel, acciones concretas, un minutito. Pues rápidamente me uno más al marco que a la acción puntual, porque yo creo que es muy importante no fragmentar la igualdad entre las políticas, sino hacer de la igualdad política, en el sentido de que la necesidad de analizar, la necesidad de acercarnos a las distintas expresiones de la desigualdad a veces lleva a fragmentar la política de igualdad. La dividimos entre igualdad de género, diversidad, inclusión, y eso al final entra en conflictos. Incluso a veces hay problemas de si consideramos a la persona como necesidad de políticas de inclusión o como necesidad de políticas de igualdad. Y al final podemos resolver los problemas, pero no generamos conciencia para que la sociedad se implique en esa transformación social, porque al final la solución no va a estar en una política que cambie la realidad, sino en esa transformación de la sociedad para hacer de la realidad una realidad diferente. Y esa realidad diferente, como apuntaba desde el principio, necesita ese cambio cultural. Y para eso tenemos que corregir las desigualdades, pero también promocionar o generar espacios de igualdad. Y para eso es fundamental, me uno a la petición de Begoña de erradicar la violencia, especialmente de la violencia de género y de la violencia dirigida a las poblaciones históricamente discriminadas, porque esa discriminación a través de la violencia está sustentando la desigualdad y el modelo existente de carácter androcéntrico. Gracias, Miguel. Y para terminar, muy rápidamente, Magdalena, ¿puedes añadir algo más? Bueno, desde luego las mujeres hemos demostrado históricamente que estamos siempre dando la cara. En la crisis de la COVID-19 lo hemos vuelto a demostrar, trabajando en sectores esenciales, pero también las que han tenido o hemos tenido que teletrabajar con un plus de sobrecarga en las tareas de cuidado ya habituales. Además, desgraciadamente, algunas teniendo que convivir durante los confinamientos con su maltratador en la propia casa todo el día. O sea, se me pone la piel de gallina solamente de pensarlo. Desde luego, cuidado en el presente y en el futuro de una economía digitalizada, donde tenemos también que afrontar el reto del cambio climático y del reto demográfico con mayor envejecimiento de la población. Las mujeres debemos estar ahí. Se van a crear muchos puestos de trabajo en educación, en sanidad, en servicios sociales. Tenemos mucha experiencia en todos esos sectores, pero también tenemos que apostar por formarnos en competencias digitales, en las denominadas competencias STEM, y trabajar de manera importante y tener un mayor peso en trabajos que tengan que ver con la robótica, la inteligencia artificial, la industria, que además suelen tener unas mejores condiciones laborales.
espero que en nuestro país les sepamos sacar partido al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que van a venir unos fondos de la Unión Europea que nos van a ayudar a transformar nuestra economía para hacerla más justa y más inclusiva. Y luego, desde luego, sigo insistiendo que no se va a conseguir paridad fuera de casa como no consigamos paridad dentro de casa, fomentando la corresponsabilidad, la racionalización de los horarios, las políticas de conciliación de vida laboral, familiar y personal, porque las mujeres también tenemos derecho legítimo al descanso y al tiempo libre y al esparcimiento, al ocio. Y para ello, y ya concluyo, tenemos que trabajar todos en coalición, el sector privado, el tercer sector, los agentes sociales, todas las administraciones públicas, por supuesto los organismos internacionales, para conseguir una inclusión plena de todas las personas, respetando su diversidad en nuestra sociedad y conseguir, porque sinceramente conseguir la cohesión social es garantía de paz social. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a todos los ponentes. Bueno, Montserrat, hemos armado este caleidoscopio y digo, Magdalena casi que me ha hecho el resumen, porque ha sido, ¿no? Ha recogido un poco todo lo que hemos hablado este rato de debate, ¿no? Queda claro que la pandemia ha acentuado las desigualdades muchísimo, ¿eh? Nos hemos centrado en esa alarma, esa alerta roja de la violencia de género, pero nos decía Jesús desde la Fundación 11, cuidado, que la tecnología nos ha excluido, porque ese teletrabajo no ha sido inclusivo. Tenemos que trabajar aquí. Se ha hablado también de esta doble discriminación de ser mujer y de la discapacidad. También que hemos dejado atrás esa dictadura de los promedios para pasar a los objetivos de desarrollo sostenibles, que no dejan a nadie atrás, y este es un cambio importante. Tenemos que pasar de una sociedad pasiva a una sociedad comprometida con estas desigualdades y con la inclusión. Y nos ha dicho también Magdalena que la pobreza tiene cara de mujer, pero no solo la pobreza tiene cara de mujer, la precariedad, la parcialidad, el 70% del trabajo a tiempo parcial es de las mujeres, esa brecha que hay, vamos, ¿qué vamos a contar? No tenemos un techo de cristal. Tenemos un techo de hormigón y nos lo han dicho clarito un par de veces. Y también se ha hablado de, como no, de corresponsabilidad, de esa falta de vacaciones en las carreras STEAM, qué importante, y de esa educación. Nos decían también formación, por favor, en inclusión en las universidades para que ese arquitecto tenga en cuenta también no solo la perspectiva de género, que es muy importante, sino también esa perspectiva que nos haga a todos por iguales. Nos quedamos con una frase que nos han dicho también del secretario general de la ONU, para acabar: la diversidad es una riqueza, no es un problema. Muchas gracias por participar en esta primera mesa del BWOW y nosotros continuamos. No sé si os habéis dado cuenta que faltan menos de 10 años para llegar a 2030, este deadline de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para salvar al planeta del desastre. ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, dentro de unos minutos vamos a plantearnos el papel de la mujer ante esta década para la acción. No os lo podéis perder. Hasta ahora.